Vamos a continuar con nuestra segunda clase de nuestro curso que se llama Principios que ayudan a que la unción financiera se manifieste. Amén. Principios que ayudan a que la unción financiera se manifieste. Y decirles, vamos a irnos a 1 de Reyes capítulo 17, versículo 1 al 16. Vamos a repasar un poquitito lo que hemos entendido la semana pasada. En 1 de Reyes capítulo 17, versículo 1 al versículo ¿cuál? 16. Amén. Dice así, versículo 1 de 1 de Reyes 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo al rey Acab, dijo, ¿vive quién? Jehová, Dios de Israel. Lo que quiso decir es, lo que voy a hablar, estoy hablando en serio al nombre de Dios, dice Elías. Dice, en cuya presencia estoy. Es decir, Elías dice, lo que voy a hablar es algo serio de parte de Dios, porque yo tengo comunión con Dios. La palabra estoy en la presencia de Dios significa tengo comunión con Dios, te hablo con Dios. Lo que Elías está diciendo, escuchen mi palabra, que viene de parte de Dios porque yo conozco y tengo intimidad con Dios. Es importante, mis amados hermanos, que todos recordemos que todos los días debemos disfrutar de nuestra intimidad con Papá Dios. Y lo disfrutamos por medio de leer su palabra y por medio de la oración con Él, amén, con nuestro entendimiento, conversamos, amén, pero también con nuestro espíritu, es decir, orando en lenguas. Es importante que usted tenga una vida de orar en lenguas. Una de las personas que conozco muy cercano, que todo el tiempo ora en lenguas, es el ministro Gilmer Muchamesa. Cuando yo suelo recogerlo, ir en el auto, no chismeamos, no paramos conversando de la vida, sino que estamos orando en lenguas. Y cuando estoy manejando y él está orando en lenguas y yo orando en lenguas, nos reímos en el espíritu, ¡ja, ja, ja! Tipo Papá Noel. Y hay un buen momento orando en lenguas, orando en lenguas, orando en lenguas, desde el Callao hasta el Agustino, cuando lo traemos a enseñar aquí o a predicar, toda una hora orando en lenguas, orando en lenguas, orando en lenguas. Es importante que usted tenga comunión con Dios, y orar en lenguas hace que sus oídos espirituales estén muy abiertos a su dirección. Amén. Dice, versículo 1, Elías dice, estoy hablando de parte de Dios porque yo tengo comunión con Dios, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y recordemos que Elías sabía que cuando había un pacto entre Dios e Israel, cuando Israel era rebelde, estaba con Satanás, entonces Dios decía, no voy a mandar lluvia. Así que Dios le dijo a Elías, declara que no va a haber lluvia, cumple mi pacto. Así que Elías dice, no va a llover, porque el pacto dice que cuando ustedes se aparten, no lloverá. Así que el versículo 2 dice, y vino a él, otra vez, palabra de Jehová. Fíjense que una persona como Elías escucha y está abierto a la voz del Espíritu Santo, hablando a su corazón. ¿Cuántos de ustedes desean que Papá Dios les siga hablando? Amén, gloria al Señor. Dice aquí, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí, ¿qué cosa? De comer. La comida busca a Elías o Elías busca la comida. ¿Se acuerdan? Amén. Qué bueno que la comida, la bendición nos siga a nosotros. Amén, como Elías. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán, y los cuervos le traían, ¿qué cosa? Pan. ¿Y qué más? Y carne, ¿verdad? La provisión de Dios se manifestaba en favor de Elías, porque Elías confiaba en el Señor. Amén, tenía comunión con Papá Dios. Así que obedecía la guianza, el señorío de Cristo en su vida. Amén. La primera parte que vamos a ver continuamente es que debemos dejar que el Espíritu de Dios nos guíe. Estar atentos a su dirección, a su guianza. Dice el versículo 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana,
y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y ahí hemos visto que de noche no comamos, ¿se acuerdan, no? Hemos visto que de noche no comer pan. 7. Pasado algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de ¿quién? De Jehová. Es decir, usted debe estar como Elías. Señor, háblame, guíame, aquí estoy. Dios le dice, ve de un lugar al otro lugar, hay provisión. Ahora Dios le dice, ve ahora a otro lugar. Le dice, diciendo en el 9, levántate Elías, vete ¿a dónde? A Sarepta de Sidón y mora allí, vive ahí. Le da una nueva orden. Elías, estabas en la cueva, pero ahora quiero que vayas a Sarepta, a otro lugar. Dice, y aquí yo he dado orden allí, ¿a quién? A una mujer viuda que te sustente. Fíjese que otra vez Dios está sosteniendo a Elías, ¿sí o no? Amén. Y Elías está siendo obediente. Y Elías, un hombre, diría, ¿cómo voy a dejar que una dama me sustente? ¿Y cómo voy a permitir que una dama que ha perdido a su esposo me sustente? Podía pensar en su mente, ¿verdad? Pero Elías obedece. Dice así en el versículo 10, entonces Elías se levantó y se fue ¿a dónde? A Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo ¿qué cosa? Leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco ¿de qué? De agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, te hablo en serio, dice, vive Jehová tu Dios que no tengo pan ¿qué? Cocido, solamente tengo un puñado ¿de qué? De harina, tengo en la tinaja, o sea, un puñadito de harina, ya va a morir, dice ella, y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo, cocinarlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ella sabía en lo natural que no tenía más, pero Elías le dice algo importante. Le dice así, versículo 13. Elías le dijo, no tengas ¿qué? Temor. Dígale al costado, no tenga temor, dígaselo. Así es, no tenga temor, no tenga temor, no tenga miedo. Amén. Esta mujer aparentemente no tiene más cosas, va a morir, pero Dios le dice a ella, no tengas temor, mírame a mí, confía en mí. Y papá Dios se lo va a demostrar, le va a manifestar. Miren qué dice, versículo 13, no tengas temor, ve, haz como has dicho, cocina eso, pero hazme a mí primero de ello una pequeña ¿qué? Torta cocida debajo de la ceniza y tráemelo, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Por qué? ¿Por qué te digo que no tengas temor? Le dice Elías, versículo 14. ¿Por qué? Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios ha dicho que Él es nuestro pastor y nada nos faltará? Amén. Pero nuestra cuenta puede decir, no hay para pagar los tributos, el IGB, no hay para pagar los sueldos, no hay para pagar la comida, no hay para pagar, pero el Señor dice, yo soy tu pastor y nada te faltará. Amén. Jehová tu Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja, que lo natural se acaba, y hay poquitito, dice que no escaseará, ni el aceite de la vasija que representa a Cristo tampoco disminuirá hasta el día en que Jehová haga ¿qué? Llover sobre la faz de esa tierra, de ese territorio. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, tuvo confianza, tuvo fe, comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija, ¿qué cosa? Menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. En Salmo 23:5, en Salmo 23:5 dice, aderezas mesas delante de mí
en presencia de mis angustiadores. Dice, unges mi cabeza. ¿Con qué? Con aceite del Espíritu Santo, y mi copa está rebosando. Miren, mi copa está rebosando. Todos tenemos a Dios y Dios es nuestra copa. Y Jesús dijo, yo he venido a darte vida, y vida ¿en qué? En abundancia, abundantemente, rebosando. Cuando usted vea que su cuenta parece que no hay dinero, diga la palabra del Señor que dice en Salmo 23:5, mi copa está ¿qué? Rebosando. Una vez más, mi copa está rebosando. Amén. Es lo que Elías hacía. Y es lo que Eliseo, su discípulo, también hacía. Amén. La Biblia cuenta que Eliseo también le ayudó financieramente a una mujer viuda. ¿Se acuerdan? ¿No? La mujer dijo, tienen los que yo les debo, me quieren cobrar llevándose a mis 2 hijos. Eliseo, el discípulo de Elías, le dijo, pues, busca vasijas y coloca ese poquito de aceite y ve y se va a estar llenando en cada lugar. Es decir, cada hijo de Dios, cada hija de Dios que tiene a Papito Dios en su vida presente, es consciente de que mi copa está rebosando siempre, la provisión de Dios siempre se va a manifestar. Y un principio para ayudar a que se manifieste, hermano, un principio para que la provisión de Dios que está en tu vida, está en tu espíritu, no se quede ahí nada más como un saber, sino como una experiencia. Un primer principio que vamos a aprender para que la finanza se manifieste continuamente en nuestras vidas, número 1 es tener una mente renovada. Amén. Número 1 es tener una mente renovada con la palabra de Dios. El primer principio que debemos saber para que la unción financiera se esté manifestando en nuestras vidas continuamente es tener una mente renovada con la palabra de Dios. Y vamos rápidamente a Proverbios capítulo 23, versículo 7. Proverbios capítulo 23, versículo 7. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Quien lo encuentre. Proverbios capítulo 23, versículo 7. ¿Quién quiere leerlo? A ver, muy bien. ¿Quién lo quiere leer? Y por ahí está haciendo mi botellita, ¿sabes? 23:7. Me ayuda un poco que me caiga. Sí, 23:7, hermana, gracias. Porque cuál es tu pensamiento en tu corazón, tal es. Come y bebe, más su corazón excelente. No está contigo. Amén, gloria a Dios. Muy bien, gracias hermana Vilma. Entonces, la primera parte dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Así es él. Es decir, en otras palabras, así como él piensa, así va a vivir él. Así como usted piensa, así va a vivir usted. Si usted piensa que le va a faltar continuamente, le va a faltar entonces continuamente. Si usted piensa que no va a alcanzar, en verdad, hermanos, no va a alcanzar. Usted necesita usar la mente de Cristo que usted tiene en su espíritu. Usted tiene la mente de Cristo. ¿Y ustedes se acuerdan cuando una vez Cristo alimentó a 5,000 personas con 2 panecitos y 3 pesitos? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Se acuerdan? Alimentó a 5,000 personas. La mente de Cristo, dice la Biblia, que usted la tiene. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Así es Él. Por eso es importante que usted tenga una mente renovada, cultive una mente renovada. Vamos a ver a otro versículo. Miren, en Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida, Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte o la vida están en el poder de la lengua. Si usted dice con su boca lo que usted cree de que usted no va a tener plata, pues no va a tener plata. Si usted dice y cree de que sus finanzas están pésimos y siempre van a estar pésimos, así va a pasar. Amén. Por eso Jesús dijo, hay una ley. Vamos a Marcos 11:23. Jesús dijo que hay una ley, un principio. Marcos 11,
23. Jesús dice, por cierto, les digo, que cualquiera que dijera, ¿se acuerdan? A este monte, quítate, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice. Entonces, lo que diga le será hecho. Jesús dijo, todo lo que tú creas y lo digas será hecho. Amén. Por eso, ¿qué hemos estado hablando sobre nuestras finanzas? Que no tendremos más, no podemos tener más. ¿Cómo voy a tener mi casa si no gano mucho? ¿Cómo voy a hacer eso si no puedo? Es decir, estamos mirando mucho nuestra naturaleza humana, nuestra dependencia en nuestra naturalidad humana. ¿Cómo voy a vender mucho si hay mucha competencia? ¿Cómo voy a hacer esto si hay otros que están más adelante? Pues gloria al Señor. El Señor está de nuestra parte. Amén. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Amén. Así que ten cuidado de lo que estás diciendo, porque en tu boca está el poder para dar la vida y para dar la muerte, o para quitar la vida. En otra versión dice, en tu boca está el poder para dar vida o para quitar la vida. Así como Jesús dijo, higuera, ya no des fruto, y ¡blum! Se murió, se secó, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Amén. Así fue entonces. Gloria a Dios. Que papá le pasa, amigo, pasa. Ok, muy bien, ok. Entonces, vemos en Marcos 11:23 que todo lo que usted crea, todo lo que usted piense, porque lo que usted cree es lo que usted piensa, y así que usted es como usted piensa. Amén. Si usted dice en su mente, cree y piensa de que va a morir joven, que ya no va a alcanzar a pasar los 70, pues así va a pasar. Si usted piensa y cree que no tendrá fuerzas físicas a los 50, a los 60, no las tendrá. Si usted dice, bueno, ya me estoy oxidando, ya tengo 40, ya me duele aquí, me duele allá, es la vejez, tengo que aceptar, tengo que doler, tengo que morir joven, así va a pasar. Amén. Usted dice de repente, ya me tocó la menopausia. Sí, tengo que vivir la menopausia, porque es natural, es normal, ¿no? Pero qué bueno es que somos seres sobrenaturales, amén, que estamos sobre lo natural. Y miren qué más dice en el libro de Job, capítulo 1, versículo 21. Y vamos a ver un ejemplo de lo que es vivir la vida con una mente no renovada. Vivir Job capítulo 1, versículo 5. Vamos a empezar desde 5. Amén. Job capítulo 1. Vamos a ver un ejemplo de cómo se vive una vida con una mente no renovada y qué pasa. Amén. Vamos a ver lo que dice Job capítulo 1, versículo 5. Vamos a ver un Job que tenía miedo que sus hijos iban a morir. Si usted tiene miedo que sus hijos van a morir, ¿qué va a pasar? Van a morir, ¿no? Si usted tiene miedo, piensa que van a morir sus hijos jóvenes, eso va a pasar. Mi familia va a morir algún día pronto, así va a pasar. Miren lo que dice en Job capítulo 1, versículo 5, dice así: y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba después de que sus hijos tenían fiesta, dice, y se levantaba ¿de qué? De mañana. ¿Quién se levantaba de mañana? Job. ¿Y ofrecía qué cosa? Holocausto, conforme al número de todos ellos, sus hijos. Porque ¿qué decía Job? ¿Qué decía? Lo que uno dice, lo que uno piensa, lo que uno cree. Dice, quizás habrán pecado ¿quiénes? Mis hijos, y habrán contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía es decir, todos los días tenía miedo que sus hijos de repente iban a morir porque de repente decían cosas malas, hablaban cosas malas. Es decir, ni bien se despertaba, mis hijos pueden morir, voy a ofrendar, voy a dar sacrificio. Entonces, el temor. Por eso en el capítulo 2, versículo 25, vemos a Job que dice, el temor que me espantaba me ha sobrevenido, ¿no? El temor que me espantaba me ha
sobrevenido y me ha acontecido lo que yo temía. Es decir, todas las cosas malas que le pasó a Job no eran porque Dios no quiso probar para ver si era un hombre de fe, sino que esos problemas o muertes que le pasaba a Job era porque Job lo creía. Algún día perderé mis propiedades, algún día estaré en la pobreza, algún día mis hijos morirán y por si acaso voy a hacer cosas buenas, voy a dar sacrificio a Dios. De repente algún día me muera joven, por si acaso voy a la iglesia para que Dios sepa que estoy en la iglesia. De repente algún día me falte plata, voy a ofrendar en la iglesia por si acaso, para que no me falte plata. Porque por ahí dice, maldito con maldición si no diezma. Entonces por si acaso daré el 10%, ¿no? Y para que no me pasen nada de esas cosas. Y miren cómo empezó Job, porque empezó con una cantidad de propiedades y terminó con otra suma. Miren el capítulo 1, versículo 2, dice, le nacieron 7 hijos, ¿y qué? 3 hijas. Job capítulo 1, versículo 2 dice, le nacieron ¿cuántos hijos? 7. ¿Y cuántas hijas? 3. Total tenía 10, ¿no? Su hacienda era 7,000. ¿Cuántas ovejas tenía? 7,000. Miren, 7 terminará después con 14,000. Porque le vamos a ver después cómo terminó con más. ¿Fue Dios el que le quitó, le robó? No. Vamos a ver con la palabra que Job tenía una mente no renovada. Job tenía una mente de miedo, de temor. Me voy a hacer viejo, entonces voy a mentir para robar un terreno. Me voy a hacer viejo, voy a mentir, entonces voy a hacerme más enfermito para que mis hijos me cuiden más. Y tantas cosas que uno puede decir porque tengo miedo, tengo temor. Y cuando uno tiene temor, camina en temor, hace cosas malas, pecados y tantas cosas. Y Job dice así. Miren, una vez más en el capítulo 1, versículo 21. Miren por qué Job tenía temor y aceptó los problemas. Capítulo 1, versículo 21. Dice así. Cuando Job le dijeron, has perdido todas tus propiedades, se murieron tus hijos. Miren qué creía Job. Dice, desnudo salí ¿de quién? Del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. ¿Por qué? Jehová dio y Jehová ¿qué? Quitó. Él pensaba de que Dios me daba, pero también Dios me quitaba. Pero cuando usted está en el nuevo pacto, cuando usted conoce más el corazón de papá, Dios dice, Jesús, yo he venido a darte, ¿qué cosa? Vida. No dice que yo he venido a quitarte, sino yo he venido a darte más. Y la Biblia enseña que al que tiene incluso mucho, se le da más todavía. Él ha sido, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Dios es dador, no es quitador. Pero Job tenía un mal pensamiento, no conocía a Dios. Por eso vamos al capítulo 42 un momentito y vamos a ver a Job que hablaba tonterías. Job hablaba tonterías, dice Job. Capítulo 42, versículo 1. Respondió Job a Jehová y le dijo Job, yo conozco que todo lo puedes, ya que no hay pensamiento que se esconda de ti. Vamos al versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía. Job dijo, Dios quitó. O sea, hablaba tonterías, algo que no era verdad. Miren qué más. Cosas demasiado, ¿qué? Maravillosas para mí que yo no comprendía. Él decía, ¿cómo será Dios tan bueno? No creo que Dios sea tan bueno. Dios me quitó, ¿no? Oye, versículo 4, te ruego y hablaré. Dice Job, ahora te preguntaré y tú me enseñarás. Antes Job solamente hablaba lo que él pensaba, lo que él había escuchado. Versículo 5, de oídas te había, o sea, no conocía a Dios. No tenía comunión con Dios como usted y como yo. Solamente de oídas. Escuchó un evangelio. Dios quita. Dios manda pruebas. Escuchó un evangelio así negativo. Entonces él pensaba negativo y hablaba negativo. Miren qué más, versículo 6. Versículo 5. De oídas te había oído,
mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento. ¿En qué? En polvo. Amén. Es decir, Job hablaba palabras que no eran verdad. Él tenía pensamientos incorrectos, tenía una mente incorrecta, tenía una mente no renovada con la palabra del Señor, tenía una mente no cambiada por la palabra del Señor. Por eso, amados hermanos, si usted no cambia su forma de pensar, entonces va a pensar igual como antes, va a pensar que todo depende de usted. Y por eso vemos cristianos o creyentes que viven como antes. Son salvos, hermanos, pero no tienen un cambio notorio porque no renuevan su forma de pensar. Job decía, Dios me dio y Dios me quitó. Job decía, lo malo recibimos de Dios, también hay que recibir, lo bueno recibimos de Dios, también hay que recibir lo malo de Dios. Y Job decía, por si acaso, si mis hijos hayan pecado, voy a ofrendar todos los días. Entonces, el temor, así como la fe es un permiso para que Dios actúe a mi favor, el temor es un permiso para que Satanás se acerque, para el caso de Job, a Dios y le diga, miren lo que le dijo Satanás. El capítulo 2. Job capítulo 2. ¿Lo tienen ahí? Mejor el capítulo 1, versículo 6. Vamos a empezar desde ahí. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. ¿Por qué Satanás se presentaba ante Dios? ¿Jesús había muerto ahí o todavía? No. Todavía. Entonces, ¿quién le cedió a Satanás la autoridad del trono de Dios? ¿Quién le cedió la autoridad de la tierra? Mejor dicho, a Satanás, Adán, el hombre. Así que Satanás tenía autoridad de presentarse con Dios, de conversar con él, porque a Satanás le quitó la autoridad a Adán. Amén. Jesús no había muerto. Por eso acá dice, versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra donde he estado y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como en la tierra? Pero recuerden que Job tenía ¿qué? ¿Tenía fe o tenía miedo? Tenía miedo. Ese le dio el permiso a Satanás de ahora decirle, Dios, voy a cortar su vida. Vamos al capítulo 2 donde Satanás tiene permiso. 2:1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Yo les pregunto, ¿hoy día Satanás tiene el derecho de presentarse ante Dios? No, porque ya Jesús quitó ese camino, cogió la autoridad y nos dio a nosotros sus hijos. Satanás no tiene ningún derecho de presentarse delante de Dios. Amén. En donde está Jesús sentado, ahí estoy yo y usted sentado en el trono de Dios. Amén. Versículo 2 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía tiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo reinara sin causa? Respondió Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. ¿Por qué le da permiso? Porque recuerda que Job tenía miedo, y ese miedo es un permiso. Miedo es fe, fe al revés, fe inversa. El miedo es fe, y todo lo que usted cree en su corazón y lo diga será hecho. El miedo es fe, pero es fe negativa, fe inversa, fe a lo contrario. Si yo digo, me voy a morir de la misma enfermedad de mi abuela, y como también murió mi familiar a esa edad, también voy a morir con esa misma enfermedad, a esa misma edad. Si yo tengo miedo y lo hablo, lo declaro. De algo pues habré de morir. ¿Se acuerdan la frase, no? De algo habré de morir, ¿no? Están aceptando de que vas a morir de alguna enfermedad, porque el algo está diciendo, de algo habré de morir. Pero si mi mente está renovada, mi mente está con la nueva realidad de Cristo en mi vida, sé que Cristo vive en mí, y Cristo es sanidad, Cristo es salud. Cristo me dio lo que vamos a ver que le dio a Job.
Porque Job, hermanos, se arrepintió. La palabra arrepentimiento es cambiar su forma de pensar. Amén. Job se dio cuenta que todo lo malo no venía de Dios. Miren, a veces los autores de Job, el Antiguo Testamento, no colocan a Satanás con claridad. Cuando usted lee sobre Saúl y David, usted va a encontrar la versión que dice que Dios envió un espíritu para atormentar a Satanás. Pero no era que Dios envió un espíritu para atormentar a Satanás, sino que, que Dios a Saúl, sino que Saúl se cedió a Satanás. La paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. O sea, Saúl tenía que recibir su pago. Se cedió su mente y su dirección a Satanás. Satanás lo atormentaba. Pero el autor de estos libros, pues, es como que no tenía tanta luz y dice, pues, Dios lo hizo. Pero cuando uno va entendiendo más la palabra, el Señor te da cuenta que Dios no envía nada malo. Es Satanás el autor. Amén. Jesús dijo, Satanás vino para matar, robar y destruir. Entonces, yo les pregunto a Job, ¿quién vino a destruirle sus cosas, su familia? ¿Dios o Satanás? Satanás. Pero Job no tenía luz, no tenía revelación que usted y yo sí tenemos ahora. Amén. Usted tiene revelación. Usted tiene ahora a Cristo que ya venció a Satanás. Job luchaba con Satanás que no había sido vencido por Cristo y que dependía ahora de Dios. Amén. Por eso nunca use para usted esa frase, Dios dio, Dios quitó. Amén. No lo use. Y entonces Job, al tener miedo, al tener su mente no renovada con la palabra, todos los temores se hicieron realidad. Una vez más leamos el libro de capítulo 3, versículo 25. Todos los temores que Job tenía se hizo realidad. Todos los temores. Miren, 3:25 dice, Job dice, el temor que me espantaba me ha venido. El temor. Si usted piensa que le van a robar su carro todo el tiempo, hermano, le van a robar su carro todo el tiempo. El temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Por eso no caminemos en temor. Cualquier idea de temor que viene a tu mente, al toque, a la palabra del Señor. La palabra de Dios, ¿qué dice? El Señor es mi pastor, nadie faltará, así que no me faltará. El Señor es mi protector, así que Él me protege. El Señor es mi sustentador, siempre tendré. Todo lo alineo con la palabra. Por eso, amados hermanos, es importante que usted tenga una vida de hábito de leer la palabra de Dios continuamente. Amén. Tenga una vida que cultive el hábito de leer la palabra de Dios continuamente. Y para terminar de hablar, de rajar de Job, vamos al capítulo 42. Miren cómo terminó Job ahora con una mente renovada, con una mente cambiada, porque él dijo, ahora te conozco mejor, ahora te veo, antes te conocía de oídas, pero ahora tengo comunión contigo, ahora yo te pregunto y yo escucho, ahora yo aprendo de ti. Job capítulo 42, y ponga su dedito en el capítulo 1, amén. Job capítulo 42, y ponga su dedito en el capítulo 1. Miren lo que dice el capítulo 42, versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó ¿qué cosa? Al doble. Digan conmigo, al doble. Cuando usted renueva su mente, usted no solamente tiene el doble, sino que tiene ahora en el nuevo pacto multiplicado por 1000 generaciones las bendiciones del Señor. Job en la antigüedad tenía solamente el doble, pero no podía tener más. En cambio usted y yo, mucho más que el doble, amén. Dice que y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Versículo 11, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre esa frase. Jehová había traído sobre él, sería Jehová había permitido, amén. Pero recuerden, a veces el autor de Job no coloca a Dios como el autor de la maldad, pero usted que tiene luz sabe que Jesús mismo dijo, Satanás vino ¿para qué? Matar, robar y destruir. Y cuando Job tuvo temor, ese es un permiso que le da Satanás, y Dios dice, ok Job, como tú digas.
Dios no puede ir en contra de la voluntad del ser humano. Así que ya saben cómo interpretar esa frase. Dice, y cada uno de ellos le dio una ¿qué? Una pieza de dinero. Mira, ahora fue bendecido. ¿Y un anillo de qué? Cada uno le dio, miren, algo a Job. 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de ¿quién? Más, dice. Mucho más que él primero. Porque tuvo ¿cuántas ovejas? 14,000. Vamos al versículo 1. Miren, versículo 1. Versículo 1. Perdón, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1 dice, versículo 3, su hacienda era 7,000 ovejas, pero ahora tiene ¿cuántas? 14,000. Y siguiente, capítulo 42, versículo 12 dice, 6,000 camellos. Y si usted va al capítulo 1, versículo 3, va a encontrar que eran 3,000. Y después dice 1,000 yuntas de bueyes. Si usted va al inicio, tenía 500, ahora tiene el doble. Y 1,000, ¿qué más? Asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿Tuvo la misma cantidad ahí? Sí, pero ahora cambió algo, la calidad. La calidad, miren, llamó el nombre de la primera Gemima, que significa paloma, ¿verdad? El de la segunda, ¿quién? Cesia, que significa canela, trigueñita. Y el de la tercera, Keren Japú, que significa linda o dulce. 15. Y no había mujeres tan bellas, hermosas. En otra versión, hijos e hijas sabias. Es decir, no solamente en cantidad, sino en calidad de sabiduría y de hermosura. Imagínense, tuvo más. ¿Qué más? Dice, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Y el 16, después de esto vivió Job, ¿cuántos años? 140 años. Y vio a sus hijos, a los hijos de sus 2 generaciones, hasta la 4ª generación. Y murió Job enfermo de cáncer, de diabetes. ¿No? ¿Qué dice? Y murió Job viejo, no joven, viejo, ¿no? Y lleno de días. En otra versión, robusto, fuerte, viejo, pero sabio y fuerte. Por eso, hermano, ¿cómo vas a morir? Hermana, ¿cómo vas a morir? ¿Cómo quieres morir? Enfermo, con pañal por ahí, sin vista, sin nada de ojo. ¿Cómo querrás morir? Solitario, en la soledad. Pero recuerda que desde ahora debes declarar y creer en el Señor lo que Él ha dicho para ti. Una vejez gloriosa, una vejez fortalecida, una vejez próspera, una vejez abundante, donde usted como Job pueda dejar herencia a sus hijos, a sus nietos, sus bisnietos, y sus nietos ahorita digan, conocí a mi abuela, conocí a mi abuelo, me predicó a Cristo. Y su vida expresaba que confiaba a Cristo porque el Señor le hacía milagros, el Señor le ayudaba, y ella o él confiaba en el Señor y se notaba, porque me hablaba del Señor todo el tiempo. Amén. Así que hemos usado como ejemplo la vida de Job, que era una persona que tenía una mente en primer lugar no renovada, conocía a Dios de oídas, venía a la iglesia tal vez como alguien y de repente iba a su casa y no leía su Biblia para conocer a Papito Dios. Tal vez venía y escuchaba a Papá Dios de oídas nada más. Pero ahora Job, al empezar a abrir más su corazón con Papá Dios, a tener comunión con Dios, ahora Job decía, ahora te veo cara a cara, ahora estoy cerca de ti. Y para un judío, hermano, cara a cara significa así, tengo intimidad, tengo cercanía. Si un judío se acerca a usted, se acerca a veces mucho porque expresa confianza, confía en ti y te habla así tan cerca porque expresa confianza, intimidad. Y Job dice, ahora te veo con mis ojos, cara a cara, face to face. Es decir, tengo comunión contigo, tengo intimidad contigo. Antes te conocía a oídas. Amén. Por eso ustedes tienen ahora la palabra de Dios escrita, pero también tiene la palabra revelada, hermano. Porque cuando usted lo va leyendo, el Espíritu Santo se va a encargar de hablarle lo que usted necesita escuchar y entender. Amén. Y hablarle con cosas, con imágenes, con una voz interior. Por eso el primer principio para que la unción financiera se manifieste en su vida continuamente es
tenga una mente renovada. Amén, una mente renovada. Job, al renovar su mente, tuvo el doble, imagínense, el doble. Pero usted y yo, si Satanás nos roba, no tendremos el doble. Tendremos mucho más. Mucho, no el triple, mucho más. ¿Por qué? Porque miren, Job no era hijo de Dios, era siervo. Cristo no había muerto por él. Job no tenía a Cristo en su corazón. Usted y yo tenemos a Cristo. Ahora somos ¿qué? ¿Somos siervos como Job o somos hijos? Somos hijos de Dios, no somos siervos. Ellos eran siervos, Abraham era siervo, David era siervo. Usted no es siervo en sí, sirve por supuesto que sí al Señor, pero usted más que siervo es una hija, es la heredera, es la que puede abrir la refrigeradora grande del Señor y coger los helados que usted quiera y nunca se van a acabar. Usted puede entrar a la cocina de la casa de Papá Dios y usted puede comer y la olla nunca se va a acabar porque usted es hija y Papá Dios es abundantemente proveedor. Amén. Y el Señor va a seguir dando para el capital, para el negocio. El Señor va a seguir guiándole para cerrar ventas con los clientes. El Señor le va a guiar y va a decir, llama a este cliente. Y te va a hacer sentir, llama a ese cliente. Y justo tú llamas y Él te dice, sí, justo he querido y quiero comprar. Y justo llegas en el momento indicado y llamaste en el momento indicado para cerrar una venta. Y lo hemos visto con mi esposa. Cómo ha sido el Señor tan fiel, tan bondadoso, de que usted se deje guiar por Él, orando en lenguas. No es con fuerza para cerrar ventas, sino es con el poder del Espíritu Santo. Amén. Dependamos. Y la primera lección, el primer principio es, tenga una mente ¿qué? Renovada. Porque si usted no renueva su mente, va a tener una mente negativa, una mente tóxica, una mente cancerígena, una mente que daña, una mente que habla las experiencias que ha tenido. Ese hombre me engañó, todos los hombres son malos. La persona me falló, no puedo confiar en nadie. Mi papá me abandonó, yo también entonces puedo abandonar a mis hijos porque ¿por qué voy a estar con ellos? ¿No? Esa mente, si usted tiene, si no la renueva, hermano, a pesar que tenga 20 años en el Evangelio, a pesar que haya sido ministro o pastor, si no renueva su mente, va a pensar igualito que antes. Va a hacer trampa, va a mentir, va a exagerar, va a ser muy egoísta, nadie me ama, no me saludó la hermana, no me saludó el hermano, ya ves, algo seguro me tiene en bronca y va a estar siempre pensando mal. Amén. Pero una mente renovada sabe que si alguien me odia, yo lo amo en Cristo. Amén. Si a alguien no le caigo bien porque soy muy feliz o muy bonita, muy bonito, no importa, yo amo a esa persona. Amén. Cultivemos una mente renovada con la palabra del Señor. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a orar.